Es bien sabido que el conocimiento es poder y que el poder mal utilizado es un arma muy peligrosa. Combinada con el desconocimiento y la fe ciega, pueden llegar a ser una receta para el desastre. Una mujer de nombre Leslie Wilson, al sentir que la catástrofe se avecinaba, decidió actuar en contra de toda autoridad, desafiando los reglamentos de un culto al que pertenecía. Salió de su cabaña junto con su pequeño hijo, diciendo a sus conocidos que irían de excursión, aunque en realidad la mujer iba inundada de miedo caminando por la montaña a plena luz del día, saliendo de un pueblo en donde las autoridades tenían la instrucción de atacar a todo aquel que pusiera un pie fuera de esas tierras. Y Leslie no era la única que estaba huyendo escondidas de un pueblo donde la mañana del 18 de noviembre de 1978 vivían 940 personas, pero para antes de la medianoche solo 33 seguirían con vida. Un líder de culto religioso había llevado a todos sus seguidores al impensable, en una tragedia masiva que pasaría a la historia como el en masa más grande que había ocurrido en América. El día de hoy hablaremos sobre Jonestown, una comunidad religiosa en Sudamérica ubicada dentro de la zona geográfica conocida como la Guyana, en Guyana, y el templo, o más bien secta estadounidense apocalíptica liderada por Jim Jones. Mi nombre es Sunday y no me gustaría comenzar sin invitarte a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, y comencemos. James Warren Jones nació en Indiana, Estados Unidos, un 13 de mayo de 1931. Hijo de James Jones, un veterano sobreviviente a la Primera Guerra Mundial que vivía con una pensión por su servicio y tenía un agudo problema de alcoholismo. Por su parte, la madre de Jim Jones, Lynetta Jones, era una mujer descrita como muy espiritualista, alguien que creía en la reencarnación y en el poder de la espiritualidad en sí. Como niño, Jim Jones acostumbraba a pasar mucho tiempo a solas debido a que ambos de sus padres solían estar ausentes de su hogar, su madre trabajando y su padre malgastando el poco dinero que recibía como pensión por ser un veterano en el bar de billar más cercano a su casa. Durante años, una de sus vecinas lo llevaba a menudo a visitar su iglesia. Jones comenzó su propia búsqueda religiosa alrededor de los 10 años, visitando iglesias en la pequeña ciudad de Lynn donde vivía con su familia, y se hizo amigo de un ministro pentecostal durante un tiempo. Jones era un niño muy bueno para observar y comenzó a aplicar lo que aprendió en las diferentes casas de culto y comenzó a predicarle a diferentes niños en la comunidad, convencido desde muy pequeño de que Dios le había dado algún tipo de habilidades especiales. Era un estudiante fuerte y tenía una facilidad extremada de palabra, pero tenía pocos amigos. Ese abrumador entusiasmo religioso desanimó a algunos, pero a él a su vez le desagradaban muchas actividades típicas de los adolescentes, como los deportes, y se oponía a lo que él creía que era un comportamiento pecaminoso como bailar o como tomar alcohol. Y como dato, para sorpresa de nadie que sepa de su historia, Jim era muy admirador desde pequeño del líder del Tercer Reich. Después de que sus padres se separaran, Jones y su madre se mudaron a Richmond, en Indiana, donde tuvo la oportunidad de reinventarse trabajando en un hospital como celador, y conoció a Marceline Baldwin, una estudiante de enfermería algunos años mayor que él. Después de graduarse en menor tiempo de lo normal de la preparatoria en diciembre de 1948, Jones comenzó a estudiar en la Universidad de Indiana el siguiente enero. A pesar de tener pocos meses de conocerse con Marceline, se casaron el 12 de junio de 1949. La pareja en conjunto adoptó a varios niños, algunos de los cuales no eran blancos. ¿Y qué tiene que ver esto? Es un dato importante para la época, ya que Jim era un defensor ferviente de la igualdad racial, y para ese momento no era algo común para el clásico hombre blanco de la época, y se refería a sus hijos como su familia arcoíris, un término que más tarde usaría para referenciar a sus seguidores religiosos también. A sus 21 años, Jim sintió que su vida y su devoción por fin habían tomado sentido. Conoció un templo metodista, específicamente un templo metodista de afroamericanos, que a primera vista enamoró a Jones, debido a que en esos servicios las personas que acudían solían estar danzando, cantando, aplaudiendo, y a Jim eso le hizo sentir que todos los que acudían realmente disfrutaban estar ahí. No era nada como lo que había visto antes en otras religiones o en otros cultos. Más pronto que tarde, Jim Jones tomó una decisión. Se convertiría en ministro de ese templo. Como todo en la vida, comenzó desde abajo en la escalera de responsabilidades de esa iglesia. Fue contratado como un pastor estudiante, lo cual para el ego y el deseo de poder de Jim
no era suficiente. La solución de Jim fue salir a buscar otro culto o grupo que le permitiera expandir su conocimiento religioso y por supuesto que le permitiría ascender mucho más rápido a la cúspide del poder. Después de unos meses de estudiar la organización de una iglesia pentecostés que encontró debajo de una carpa donde se realizaban los servicios al aire libre durante su investigación, Jim decidió que era momento de autodenominarse predicador y bajo su propia carpa ofrecer sus servicios religiosos. Jim era un predicador innato, sus habilidades de palabra y buena memoria para guardar los problemas de cada una de las personas con las que hablaba le hicieron un líder perfecto. Todas las personas se acercaban a él y se acercaban a la carpa convencidos de que él quería hacer un cambio real en su vida, gracias a las habilidades de Jim Jones de hacerte sentir en confianza desde el momento en que te dirigía la palabra. Lo que Jim predicaba en su iglesia era una mezcla de cristianismo con espiritualidad de la nueva era y con socialismo radical. Aunque esas tres ideologías entre sí son muy distintas, pero él decía buscar un equilibrio perfecto, siendo incluso una iglesia multirracial, lo cual en esa época no era nada común. Había iglesias para blancos, iglesias para afroamericanos y jamás se mezclaban. Incluso restaurantes, lugares públicos, servicios, nunca se mezclaban entre razas. Por supuesto, hasta este momento, si escuchamos toda la historia de Jim Jones y su culto, todo suena muy amor y paz. Por supuesto que trajo un grupo de seguidores muy leales que creían en sus ideales y crecía considerablemente, por lo cual Jim tenía el plan de trasladarse a un templo muchísimo más grande. Sin embargo, conocía que sus seguidores eran de bajos recursos y no podía permitirse simplemente pedirles dinero para mudarse a una nueva iglesia. Fue en ese momento donde Jim Jones comenzó a hacer milagros en medio de sus servicios religiosos. Podía curar a sus seguidores desde una tos muy simple hasta una migraña, y para ellos no había milagro que no se mereciera todo el dinero del mundo, por supuesto. Y así más seguidores comenzaron a llegar a la iglesia y en consecuencia muchísimo más dinero para su propósito de reubicarse en un templo mucho más grande. Y su esposa Marceline era la que se encargaba de todo lo relacionado a la organización, números, todo lo que estaba detrás del servicio de la iglesia. Él predicaba y su esposa lo organizaba. Cumpliendo su propósito, Jim junto a su familia se mudó a California, asentándose en un pueblo donde abrió un nuevo templo. Algunos de los fieles le siguieron hasta California, sin embargo, su grupo disminuyó considerablemente y no tenía la misma popularidad en California. Pero Jim también tenía una gran habilidad para la mercadotecnia, digamos. Comenzaba a pedirle sus datos personales, dirección de correo y todo eso a las personas que visitaban su iglesia y los saturaba con información que finalmente terminaba por funcionar. Creó una tienda de ropa como de segunda mano para ayudarse con los gastos de la iglesia y también honestamente tenía algunos problemas que impactaban de muchas maneras positivas en la sociedad, comedores comunitarios en zonas de bajos recursos e incluso tenía un programa donde les daba a estudiantes una beca para costearse los gastos de universidad y tenía dormitorios de universidad, comedores para ellos y el impacto positivo en la sociedad se estaba haciendo, creo yo. De ese modo las iglesias comenzaron a crecer de nuevo y finalmente se establecieron en 2 templos diferentes en San Francisco y en Los Ángeles. Para esta época la iglesia había cambiado un poco. Mucho. Definitivamente habían creado una estructura religiosa y de valores que ahora era muy firme, donde la mentalidad de los seguidores se convirtió en: si no estás de acuerdo con nosotros, te vamos a convencer, y si no te podemos convencer es porque tú eres el enemigo. Las reglas de Jim Jones comenzaron a ser cada vez más estrictas: no salías al cine, no gastar dinero fuera de la iglesia porque la iglesia necesitaba más, y trataba todo el tiempo de tener ocupada a su congregación para que no buscaran ningún tipo de actividades fuera de la iglesia. Pero por su parte, el líder religioso comenzó a tener un gran abuso de sustancias prohibidas, lo que hacía que sus ojos estuvieran rojos la mayoría del tiempo y utilizaba lentes oscuros en toda ocasión. Si nos damos cuenta, la mayoría de las imágenes que hay de él después de cierta época son con lentes oscuros, incluso adentro de sus templos. Pero lo que él le decía a sus seguidores era que su espiritualidad se reflejaba demasiado fuerte en sus ojos y podían quedar quemados o ciegos con su brillo.
El consumo constante de Jim hizo que su actitud amable y bondadosa cambiara drásticamente. Tenía ciertos brotes de ira y se ponía paranoico por la más mínima cosa. A estas actitudes se le añadieron los constantes engaños que Jim tenía hacia con su esposa. Él predicaba el respeto y la fidelidad ante la pareja, pero le pedía favores físicos a varias de sus seguidoras. Y las seguidoras venían a estos encuentros como parte de sus actividades normales de la iglesia, convencidas como todos los demás seguidores de que Jones era el elegido de Dios y que los llevaría en algún momento a la tierra prometida. Con los años, Guyana se convirtió en el lugar idóneo para Jones, una zona en Sudamérica colindante con Venezuela y Brasil, en donde el hombre ofrecía una supuesta utopía en la que los seguidores podían poner en práctica su visión de una sociedad igualitaria y autosuficiente. Pero no dejemos de lado que la congregación de Jim Jones en ese momento ya tenía puestos encima los ojos de las autoridades en Estados Unidos, quienes tras varias acusaciones de algunos de los ex seguidores de Jim que desacreditaban la curación por fe y sus supuestos milagros, ya habían comenzado una investigación en contra de todo su culto. Así que más que una tierra prometida, a este punto parecía ser un escape perfecto de la ley. Jim convenció a sus cientos de seguidores a irse a la tierra prometida, anunciando que a él le había sido revelado por una fuerza mayor que Estados Unidos estaba por convertirse en un lugar inhóspito, donde se desataría una guerra y se esclavizaría a los ciudadanos. Finalmente, en mayo de 1977, Jonestown estaba abierto para recibir a cualquiera que quisiera unirse al culto de Jim Jones. Sin embargo, nadie esperaba que a partir de ese momento las cosas irían en picada. Los abusos que Jim y otros líderes de la iglesia empleaban entre los creyentes aumentaron en esta tierra y se castigaba por igual a todos los que desafiaran las reglas de su líder. Poco a poco el lugar que se pensaba que sería el paraíso se convirtió en una jaula para todo aquel que viviera en ella. La poca fertilidad de la tierra de esa área en Guyana hizo que la supuesta sociedad que sería autosostenible se quedara sin alimento y que por más fe que tuvieran en Jim, todos comenzaban a cuestionarse si algún día se iban a morir de hambre porque lo único que comían era arroz y poco, porque había demasiada gente. Las habitaciones dejaron de ser suficientes, las libertades fueron recortadas y se reprendía a cualquiera que fuera capaz de enviar una carta desde Jonestown exponiendo la precaria situación en la que vivían, ya que en cada una de las cabañas del pueblo de Jonestown vivían más de una familia, estaban abarrotadas y no tenían ningún tipo de privacidad. Lastimosamente, todas las personas que quisieran salir de este martirio lo tenían casi imposible. A la mayoría les habían quitado sus pasaportes y además si querían salir tenían que costearse el viaje por sí mismos, lo cual era imposible porque nadie ganaba un solo peso por su trabajo. Lo que sea que generaban en Jonestown era exclusivamente para la iglesia y aún así los pocos que lograban salir llegaban a ser obligados a firmar un contrato de confidencialidad que no iban a revelar nada de lo que vieron, hicieron o pasaron en Jonestown. La paranoia de Jim llegó a tal punto en el que comenzó a infundir miedo entre sus seguidores diciendo que el gobierno de Estados Unidos vendría a arrebatarles directamente a sus hijos hasta Guyana y que tenían que estar preparados para lo peor. Fue así que armó un equipo de seguridad completamente armado para su protección. Este grupo en realidad tenía la tarea de intimidar al pueblo y a cualquiera que quisiera irse, teniendo la orden de que si alguien salía tenían que acabar con su vida en ese preciso momento. Para fortuna, en algún momento hubo una pequeña rebelión en el pueblo y algunas personas lograron escapar, contando su historia de regreso en Estados Unidos, denunciándolo absolutamente todo. En febrero de 1978, Jim Jones convocó a una de sus famosas reuniones y le dejó saber a su congregación que lo que tanto temía estaba por pasar, declarando que el ejército estadounidense estaba a unas cuantas horas de llegar, se iba a llevar a todos sus hijos, diciéndoles que la única salida era irse primero por sus propios medios para no permitir que los separaran de sus hijos. Casi de la nada llega un camión de donde bajaron una bebida que le dieron a cada uno de los miembros y les dijeron que se irían de este mundo pacíficamente y sin dolor. Pero al pasar de los minutos, casi al pasar de una hora, les dijeron que era mentira, que esa bebida no tenía nada y que iban a estar bien. Pero ¿qué logró Jim Jones con esta prueba? Darse cuenta que tenía el total y absoluto control de cada uno de los miembros de su culto. Para este momento, debido a las denuncias que ya se habían hecho en Estados Unidos por parte de algunas de las personas que habían logrado escapar, Jonestown estaba de nuevo bajo vigilancia del país, por lo cual, en noviembre de ese año, el congresista estadounidense Lee O'Brien viajó hasta Guyana a hacer un análisis de las actividades del Templo del Pueblo.
Cuando llegó, por supuesto, todos los miembros estaban en su mejor comportamiento para impresionar al congresista y a su equipo, y les dejaron ver que estaban ahí por voluntad propia, siendo una gran familia feliz. Sin embargo, antes de que el congresista saliera de Jonestown, hubo algunos valientes que tuvieron el coraje de pedirle que lo sacara de ese pueblo y que les permitieran subir con él de regreso a su avión hasta Estados Unidos. El congresista, por supuesto, aceptó y se llevó alrededor de 9 personas con él, aunque desafortunadamente aquel grupo armado que se suponía que estaba al cuidado del pueblo vio como estos miembros del pueblo se iban con el congresista, y en su nebulosa y lavada cabecita creyeron que esto era lo que se refería a Jim, que el poder de Estados Unidos les estaba quitando a su pueblo y los estaban sacando de ahí para hacerles algún tipo de daño. Pero más daño fue el que causaron ellos cuando atacaron con sus armas a todo el grupo del congresista junto con los miembros del pueblo que simplemente querían huir de ese horrible lugar. 5 personas, incluyendo al congresista, perdieron la vida. No se necesita ser muy brillante para saber que en este momento Jim Jones ya estaba completamente fuera de todo sentido común y sabía que el congresista había perdido la vida porque los guardias volvieron al templo y se lo dijeron, por lo cual el hombre decidió actuar lo más rápido posible para, en sus palabras, salvar a los miembros de su congregación. Les dijo que salvaría a los niños de la esclavitud y a los ancianos de la muerte misma, explicándoles que era el momento de tomar una poción que los haría salvos, refiriéndose a esto como un acto revolucionario y no como un masivo. Algunos seguidores incluso le agradecieron a Jim por todo lo que él había hecho por ellos y procedieron a darle la bebida primero a los niños y luego la tomaron los adultos, siendo Jim y una de las enfermeras del pueblo los únicos que no se fueron por causa de esta bebida, sino por un arma. En internet hay un audio de una cinta que se grabó esa noche, pero si te soy honesta, te recomiendo que ni la busques. No hay necesidad de arruinarse de esa manera. No tiene caso. A la mañana siguiente, el ejército de Guyana se adentró a Jonestown, donde 923 personas habían perdido la vida en su ferviente devoción por Jim Jones y lo que predicaba. En Estados Unidos se hizo una conmemoración de la tragedia levantando un monumento en memoria de los caídos aquel día. En un inicio, cuando las autoridades de Guyana llegaron al pueblo, solamente vieron cierto número de cuerpos y pensaron que esa era la cantidad de unos 300 o 400 personas. Después se comenzaron a dar cuenta que había cuerpos alrededor del pueblo de personas que habían caminado un poco para después tomarse la bebida, creo que era Kool-Aid o Flavor Aid, y ahí se dieron cuenta que la tragedia era muchísimo más grande. Las imágenes son, si te pone la piel chinita de verlas. Algunos de los cuerpos fueron enterrados ahí mismo en Guyana y otros se ofreció en Estados Unidos un área para hacer una fosa común para enterrar a todos aquellos que no pudieron ser reconocidos, porque algunos no tenían familia en Estados Unidos o sus familias nunca supieron que pertenecían a el grupo culto de Jim Jones. Entonces fueron los no reconocidos a los que se llevaron a Estados Unidos y pues se les dio un servicio en general. Y por supuesto Estados Unidos tardó en recuperarse de una catástrofe que yo sé que era otra época, pero pudo haber sido evitada. Las pruebas estaban ahí. Había mucha gente hablando sobre los abusos y las cosas horribles que se hacían en el pueblo de Jim Jones. Y bueno, hasta aquí terminamos con este caso tan aterrador sobre Jonestown y Jim Jones, que si algo me deja pensando, además de la gran tragedia que fue ese día, me deja pensando en un comentario en uno de los documentales que me vi para hacer este video, que decía: me da miedo pensar que en este preciso momento puede estar ocurriendo algo muy similar en algún otro culto o secta o grupo coercitivo o lo que sea en cualquier parte del mundo, que desde fuera puede verse con todo el amor y paz como se veía el culto de Jim Jones, pero realmente cosas bien turbias y bien densas pueden estar pasando a puertas cerradas. Y bueno, me voy, pero no me voy sin despedirme e invitarte a que te suscribas a este canal si es que te ha gustado mi contenido. Es muy importante para un canal pequeñito como este que le des like, compartas para que tenga mayor difusión, y te agradezco por pasarte. Que tengas bonita semana.